Hoy quiero hablarles de la interpretación, de la función de la interpretación en el trabajo analítico. Para ello me voy a servir de un recorrido que les propongo seguir, que vaya de la conceptualización de la significación a lo que se considera como esa interpretación que apunta al fuera de sentido. En este punto me interesa comenzar el desarrollo situando los orígenes del concepto de interpretación allá por el año 1900, con los desarrollos freudianos en torno a la interpretación de los sueños y al modo en el que allí conceptualiza la Bedeutung, ¿no? Ese soporte que es la interpretación para que pueda ser posible el trabajo analítico. En ese escrito, además de presentar la primera tópica del aparato psíquico, Freud lo que va a plantear es cómo opera la labor del analista y si en todo caso se trata allí de hacer consciente lo inconsciente, llenar las lagunas mnémicas del recuerdo. En esa operación de hacer consciente lo inconsciente se produce un desciframiento. Y en ese desciframiento va a consistir la interpretación. Entonces, en ese desarrollo freudiano podríamos decir que la interpretación va a tener que ver con hallar un sentido, hallar ese sentido que la represión ha separado. Los sueños, los síntomas, los lapsus, los actos fallidos, el chiste, efectivamente tienen un sentido y ese sentido, que por definición es inconsciente, es el que intentamos restablecer por la vía de la labor interpretativa. Por su parte, Lacan, podríamos decir que en los primeros desarrollos, cuando fundamenta la teoría del significante, también va a decir que interpretar tiene que ver con producir efectos de significación, es decir, basando allí en la lectura de la articulación significante, ese efecto o ese producto que es la significación permitiría situar al sujeto del inconsciente. Más adelante, y en una perspectiva diferente, la relación que va a establecer Lacan para explicar un poco el fundamento de la interpretación analítica va a ser a partir de las nociones de letra y goce, ¿no? Es decir, en un trípode que permite situar la relación entre la letra, el goce y el sentido. Con Freud, entonces, podríamos decir que pulsión, deseo, satisfacción, sexualidad infantil, represión, van a quedar establecidos de algún modo en esta relación buscada que la interpretación persigue. Y desde el punto de vista de Lacan, nociones como la de falta, el concepto de deseo, el goce, también van a prestar una articulación que sustente el hacia dónde orientamos la interpretación analítica. Freud hablaba de la escucha parejamente flotante. También el sueño de la inyección de Irma nos explica que además de escuchar se trata de leer, ¿no? Esas letras que aparecen desde ese agujero en donde las representaciones no pueden seguir articulándose. Y entonces, en ese punto, hay una relación que la interpretación permite entre lo que se escucha y lo que se lee. Buscando la definición de interpretar, encuentro que la RAE la define como ejecutar una pieza musical o bien actuar un papel en una obra teatral. Etimológicamente, la palabra interpretar significa intermediar, ¿no? Esto me pareció interesante porque intermediar tal vez remita a uno de los usos de la palabra en psicoanálisis, que no está de más aclarar,
que es en otra dimensión el uso de la palabra en psicoanálisis, del uso que podemos establecer en el sentido coloquial. Entonces, si consideramos que la palabra es un medio, y aclaramos que no es el significante y que tampoco es la letra, ese medio que la palabra y el uso de la palabra tiene para el psicoanálisis va a ser para acceder a la verdad del inconsciente, entendiendo que en un momento esa verdad del inconsciente tiene que ver con lo reprimido y quizás en otro momento vamos a considerar que esa verdad va a tener que ver con lo imposible. Entonces, en este punto me parece que es importante diferenciar que la función de la interpretación ha sido concebida, conceptualizada, postulada de diferentes modos, tanto a lo largo de la enseñanza freudiana como de la lacaniana. Pero de lo que no podemos dudar es de que la interpretación siempre se va a poner en relación con la dimensión del saber y la dimensión de la verdad. Y si la interpretación va a tener que ver con estas dos cuestiones, en principio y no solamente, tenemos que decir que entonces la interpretación es aquello que nos va a permitir entender la lógica del síntoma y también la de la repetición. Si para Freud descifrar tenía que ver con acceder al sentido, ese desciframiento se hacía a partir de cierta función pulsátil de ese inconsciente que se repetía. Hay algo del orden de lo inconsciente que produce esa insistencia, esa repetición. Para Freud, en algún punto, la inscripción de la mano de la huella mnémica repite. Pero a partir de 1920 no está tan clara la relación entre la huella y la repetición, ¿no? Justamente porque podríamos decir que a partir de 1920 lo que establece, ¿no?, esa compulsión de repetición no va a ser del orden de la huella. Entonces con Freud también aquí hay un salto, podríamos decir, en el modo de concebir la interpretación. No es lo mismo ubicar la repetición en la vertiente de la huella que perdura que entender la repetición tal como lo va a plantear quizás en la pizarra mágica, estableciendo la diferencia entre la huella y la marca, ¿no? Los sueños traumáticos le enseñaron a Freud que hay una insistencia y hay una compulsión de repetición de cierto quantum que vendría allí a pretender ligadura, es decir, pretender hacer huella, buscar hacer huella, con lo cual en ese punto habría que investigar más de cerca esta relación entre la huella y la repetición. Tal vez sean excluyentes. Lacan, por su parte, con los desarrollos en torno a la letra, entendiendo que la letra es aquello con lo que se escribe, va a plantear en esta dimensión de lo escrito lo constituyente del núcleo de la repetición, ¿no? En tanto, podríamos decir que la repetición presenta la insistencia de un imposible para la estructura. Y ese imposible es un imposible de escribir, ¿no? Refiriéndose a que lo imposible de describir es la relación sexual. Entonces, por este lado, digamos que les propongo tener en cuenta esta articulación, ¿no? Síntoma, repetición, entendiendo que en la clínica el síntoma tiene que ver con el campo de la repetición, pero más de una definición del síntoma, más de una dimensión del síntoma va a hacernos pensar en la repetición. Y para esto es indispensable establecer una diferencia en cuanto a la operatoria de la interpretación, porque no es lo mismo interpretar en el sentido de los signos, en el sentido de un desciframiento, que interpretar, de algún modo, en el patrimonio o en el registro de lo escrito, ¿sí? Para esto, Lacan nos va a prestar una topología del lenguaje, en torno a la cual les voy a proponer pensar entonces esta otra dimensión de la interpretación que Lacan va a definir como apofántica. Lacan va a decir que la interpretación está hecha para producir oleaje. Un momento, si quieren, lo podemos situar en 1972, en su escrito El atolondra dicho, donde le da a la interpretación este valor, ¿no? Apo significa fuera, apartado, distinguido.
Esto entonces apartado, distinguido, es lo real. Y entonces podríamos decir que una interpretación puede establecer la relación entre el significante, el saber, el deseo, la falta. Y otra dimensión de la interpretación nos va a abrir una vía posible para poder considerar la relación entre la letra, el sentido y el goce. Y en este punto vamos a decir que la interpretación va a contrapelo de la significación y que de algún modo apunta a agujerear el sentido. Valiéndose del equívoco, del tropiezo, es que se trata entonces de operar equivocando la ortografía. Se fundamenta allí entonces la interpretación como una operación de lectura, pero que también produce una escritura. A través del equívoco, la homofonía, la gramática, podríamos decir, se establece una lógica de la interpretación que apuntará allí donde convergen los enunciados, ¿no? Donde la repetición precisamente indica que convergen los enunciados. Entonces el desciframiento se desliza hacia otra operatoria que tiene que ver con la perturbación del goce, ¿no? Esa perturbación del goce que implica la interpretación en el orden del agujereamiento. Les quiero recordar una cita del seminario 11, los 4 conceptos fundamentales, donde dice Lacan: verán cómo este esbozo que hoy he hecho de la función de la Tige será esencial para volver a establecer de manera correcta cuál es el deber del analista en la interpretación de la transferencia. Les quiero comentar que mientras que leía esta cita, evocaba esta idea de que la práctica analítica, al servicio, digamos, de la interpretación, va a poner al descubierto un vacío central. Y ese vacío central es el vacío del lenguaje, ¿no? Entonces, por supuesto que la interpretación apunta al desciframiento, pero también funciona como heterogénea del sentido, porque apunta a agujerearlo, heterogénea a la significación, porque va en su contra, apunta a una marca de goce. Esa marca de goce va a ser distintiva de la pérdida del objeto. En otras palabras, apunta a la letra. Con lo cual, si en un primer momento podríamos decir que la interpretación tenía que ver con poner a jugar la barra, esa barra que diferenciaba el significante del significado, en esta oportunidad, este otro deslizamiento del término interpretación podría pensarse orientado a lo real, ¿no? A la idea de que el ser hablante envuelve con el significante lo real del goce. Y entonces, en ese sentido, la interpretación se distingue de aquella operación situada en el orden del eslabón significante y apunta precisamente a producir ese agujero. Si tuviera que plantear una relación entre el acto analítico, la interpretación y su función, podría decir que se dirige a la cara real, ¿no? Esa cara real del inconsciente que quedará atrapada en la resonancia. En todo caso, si toda interpretación podría en sí misma cerrarse en el sentido, esta nueva dimensión de la interpretación es aquella que llega justo antes y produce el corte. Es por esto que la resonancia va a ser fundamental para entender de qué manera a través de ella nos dirigimos al inconsciente y a la pulsión. Retomando esa fórmula freudiana de que la pulsión es el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir, podríamos decir que es indispensable que la interpretación como acto se produzca siempre en el orden de una discontinuidad, porque en ella radica la subversión de la posición del sujeto respecto de su padecimiento, de su sufrimiento,
y también respecto de su posición frente al goce.